Shalom a todos los hermanos, un placer estar con ustedes en la congregación Roca Eterna en Haines City, Florida, para enseñar la parashá semanal de esta semana. Se llama Vayetzet. Vayetzet dice, y cuando salió, when he went out. Cuando nosotros continuamos estudiando la parashá y los estudios semanales de los 5 libros de Moisés, es importante un contexto, y eso es lo que vamos a cubrir en la noche de hoy. Amén. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre y sabemos que tú eres el soberano del universo, que tú has establecido todas las cosas a través de tu poder y tu gloria y tu honra. Que podamos aprender de tu Torah. Abre nuestro corazón a tu Torah y el alma correrá en pos de tus mandamientos para que podamos encontrar gracia delante de ti. En el nombre de Yeshua. Cuando leemos la parashá o la parte semanal de la lectura que estamos haciendo, es sumamente importante nosotros considerar que la narración requiere un contexto. Una de las cosas que ocurre en el estudio de la Torá, que no creo que está mal, pero hay veces que queremos poner un pedacito redondo dentro de un cuadro. Y es algo que quiero que por favor escuche mi corazón un poquitico, porque yo creo que Yeshua es el Mesías y no hay otro Mesías de Israel sino Yeshua. Es claro. Pero yo pienso que hay un problema cuando las personas entran que vienen del sistema religioso y en cada historia están tratando de meter al Mesías, como decíamos en Venezuela, a juro. Si no estudian la palabra y no mencionan a Yeshua 2 o 3 veces, entonces piensan que no están aprendiendo la Torah. Y yo creo que es importante que entendamos que si Yeshua nos dijo que Moisés y los profetas hablaron de mí, porque la historia y la narración bíblica está apuntando siempre a quién era el Mesías, que el Redentor, que el Padre iba a enviar. Eso está claro. Pero hay historias como la de hoy, la de esta noche, en la cual requiere que no se sobreexplique el texto fuera del contexto de lo que está ocurriendo. Porque el mensaje te está tratando de llevar a darte una explicación de una dinámica cultural dentro de una familia disfuncional. Y como después seguimos la familia de Israel, que es una familia disfuncional a través de la historia. ¿Dónde comienza la familia disfuncional de Israel? Comienza con Jacob, con Esaú. No, comenzó con Isaac y Ismael. Y después continúa ese pleito, esas peleas que estaban ocurriendo. Y en realidad nosotros sabemos que Yeshua es el Mesías, pero en esta historia, en los próximos, hasta el capítulo 37, que habla acerca de José, que ahí es cuando la profecía mesiánica, como dicen en el cristianismo, la cristología sobresale. Porque ya la esencia del Mesías se está replicando, se está desarrollando dentro de la historia de José. Pero el hecho de que en esta parashá no se hable de Yeshua no quiere decir que el plan de Dios no está dentro de la historia de los patriarcas de Israel. Y cómo es que Dios va a traer reconciliación a esta difusión. Hay una disfunción en la familia. Hay una familia en caos. En ese debe ser el enfoque de nosotros. Y el estudio de hoy se va a enfocar en cómo es que Dios resuelve el caos y cómo es que Jacob responde dentro de la casa de Labán. ¿Dónde está? En la dispersión. 20 años tuvo la dispersión en casa de Labán. ¿Saben dónde se encuentra eso en el mapa hoy día? Donde estaba él en Harán. Es sumamente importante entender esto porque en los 1800, la última parte de 1800 y la primera parte de 1900, encontraron lo que se llaman las tablas Nuzi tablets. Son tablas de barro preservadas, miles de ellas, que preservaron la vida cotidiana del área donde en estas últimas 4 semanas se está llevando a cabo la historia. Quiere decir que hoy día tenemos la evidencia cultural, histórica de los eventos contemporáneos con Jacob, con Isaac y Abraham. Como les mostré a ustedes acerca de las bienes raíces de Israel,
perdón, de los hititas que Abraham compró 133 acres, ¿ves? Porque está funcionando dentro de un mundo real, con una historia, con unas leyes que nosotros nunca en realidad estudiamos. Cuando estudiamos las escrituras, vemos solamente letras negras en una página blanca, basado en la Reina Valera, o como la que tengo acá del 1960, o otra traducción, y compramos traducciones y traducciones y traducciones y diferentes interpretaciones, pero nunca nos enfocamos en la cultura. That's true. ¿Verdad? Es verdad. ¿Qué es lo que me gusta a mí de México? La comida. Sí, eso es uno de ellos. Me gusta un montón de cosas, pero ¿qué es lo que me gustó? Que el cordero que lo dejan barbacoa. Que un gringo me presenta mi barbacoa, pues me va a dar su interpretación de lo que es una barbacoa. Entonces, si usted ha comido barbacoa, sabe cómo se hace la barbacoa, ha ido a México a comer barbacoa, y después, en 100 años, usted se muda a otro lugar y alguien encuentra una receta de barbacoa hecha por los mexicanos, y ahora usted quiere que un gringo le diga a usted que está equivocada, usted como mexicana, cómo se hacía la barbacoa. ¿Tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos nosotros entender la Biblia con la perspectiva occidental, en un mundo occidental, sin el beneficio del idioma, de la cultura y el contexto? Por eso tenemos 49,000 denominaciones. Correcto. Todo el mundo está tratando de interpretar la Biblia de acuerdo a como ellos piensan, y ahora tenemos toda la evidencia para poder validar la información. Pero eso toma tiempo, espacio y mucho esfuerzo. Si usted no lo puede hacer, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Ese es mi trabajo, a mí me apasiona, me gusta. ¿Ok? Lo único que tiene que hacer es validar, verificar y escudriñarlo por usted mismo. ¿Estamos claros? La parashá de esta semana se llama Vayetze. Repita conmigo, Vayetze. Vayetze. Génesis 28, Génesis 28, versículo 10 en adelante. Y vamos a cubrir mujeres en el contexto legal hebreo y del antiguo cercano oriente. Por cierto, si están estudiando libros romanos, Gálatas, Hechos, el Nuevo Testamento, por favor estudien el rol de la mujer en el primer siglo en el mundo greco-romano, para que hagan un contraste del por qué Yeshua usó mucho a la mujer como parte de su ministerio en el primer siglo. Y van a ver un gran mensaje de contraste entre esos dos. Como Dios valora a la mujer y como el antiguo Medio Oriente miraba a la mujer. Por cierto, estamos hablando del antiguo Medio Oriente, quiere decir que esta historia está basada y centrada en un ambiente geográfico que miraba a la mujer muy diferente a como se mira hoy. Por ejemplo, el matrimonio era un contrato, y si ella no daba a luz entre 2 a 7 años, el marido se podía divorciar de ella. Legalmente, porque ella no hubiera tenido ninguna protección y el marido no tenía ningún honor. Quiere decir, el hecho de que Abraham esperó tanto tiempo y se quedó con Sara todos esos años casado, enseña el gran compromiso y el carácter de este hombre, que nunca la rechazó y no buscó otra mujer tampoco. Esa es una de las cosas como carácter de hombre que él tenía, que nadie habla acerca de ello porque no se estudia ese ámbito. Interesante, ¿no? Pero cuando empezamos a estudiar el antiguo Medio Oriente, vemos que, wow, Abraham era especial. Pues él podía rechazarla. Y por cierto, fue la idea de ella, buscarse a Agar. Porque, por cierto, ella estaba funcionando de acuerdo del aspecto legal. Legalmente ella tenía que hacer eso. Porque no tenía la medicina como hoy día. Tú vas a la medicina, hay un procedimiento que puedes tener un bebé. No se sabía si era el hombre o la mujer que podía dar a luz o no. Perdón, que podía dar hijos. Entonces, si la mujer no daba el hijo, entonces la culpa era de ella. No trae honor al hombre, ella no tiene protección, no tiene el valor, porque así se medía en aquel tiempo. El matrimonio era un contrato, no era por amor. El amor era el resultado del compromiso. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Entonces, vamos a comenzar nuestra lectura en Génesis 28, versículos 10 y 11. Y dice, Jacob salió de Beersheba está al sur de Jerusalén, y bajó hacia Harán. Y viajó hacia Harán. Harán es donde está Siria hoy día.
Siria, a Líbano, Siria, Irak, donde viven los kurdos. Do you have something to clean my glasses with? You left it? I can't see. I see everything. I see you as trees walking. Como dice la Biblia. Te veo como árboles caminando. No se rieron. Está en el Evangelio yo. Y él llegó a cierto lugar, a la palabra Hamacom. La palabra en hebreo Hamacom es un lugar específico. Por cierto, la palabra Hamacom, el lugar, es una expresión idiomática para el templo. Y es importante eso, ¿no? Es una expresión idiomática para el templo. Y es Hamá. ¿Perdón? ¿Cómo dijo que era? Hamacom. H-A-M-A-K-O-M. Hamacom. Esa es una expresión idiomática para el templo. Ahora, en la pantalla están viendo cuando el Eterno dice que Él ha puesto su nombre. Yo saqué esto de una imagen que yo tengo, un mapa de Israel. ¿Ok? En la cual, espera. Ellos tomaron una foto de satélite, ¿no? Y vieron que en las montañas de Samaria, entre las montañas se hacía la palabra Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre de Dios, dentro de las montañas. Esto no es algo que un cristiano lo hizo, esto lo encontraron los judíos. ¿Okay? Entonces cuando la Biblia dice que te llevará al lugar donde yo he puesto mi nombre, literalmente entre la montaña de Israel se puede ver el nombre de Dios. Okay, eso es algo bien interesante, lo puse ahí porque el lugar, el contexto, el problema es ¿dónde fue que ocurrió este encuentro entre Jacob y cuando tuvo el sueño de las escaleras subiendo y bajando? ¿Fue en Betel como antes yo pensaba? Yo pensaba que era Betel, el pueblito de Betel, donde Jeroboam construyó un altar. Yo he estado en ese lugar, en Betel. Significa la casa de Dios, es Moriah. Es el templo, donde estaba el templo, Mount Moriah. Porque ahí fue donde llevaron a Isaac. Moriah se llama la montaña de enseñar, Moriah. Que ahí donde está la palabra Moré, tiene la raíz de Moré. Haharim. Se te llevaré a las montañas. Y Moriah se compone de tres. Ofel, ciudad de David, Ofel, Moriah y después el Monte de los Olivos. Entonces, pues, no es solamente una, sino hay diferentes montañas que están ahí. Pero es interesante que fue un lugar específico para hacer un convenio. El versículo 12 habla acerca de algo bien interesante. Dice, soñó que allí delante de él había una escalera descendiendo, descansando en la tierra. Con el extremo llegaba al cielo y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Interesante, yo siempre me preguntaba, wow, pero ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver esto? Hasta que fui a Israel con mi gira y yo siempre visito al Museo de Jerusalén, en Jerusalén. Y al lado del Museo de Jerusalén se encuentra el Museo de la Biblia, the Bible Lands Museum, el Museo de la Tierra de la Biblia. Para mí, el mejor museo que una persona puede visitar tiene que ver todo con el Antiguo Medio Oriente. Yo soy como un niño chiquitito que está ahí. Le dediqué horas en ese lugar, aprendiendo. Y cuando uno va por las galerías, hay una que habla acerca de los zigurat. Los zigurat eran como un tipo de estructura que parece una pirámide, pero era como así, después así. En Egipto las hay, se encuentran zigurat, en Mesopotamia. En todo el mundo antiguo se encontraban las zigurat. Era un lugar donde ellos pensaban que los dioses bajaban. Es la Torre de Babel. La Torre de Babel era un zigurat. Era el lugar donde ellos consideraban como espacio sagrado y donde ellos pensaban que los dioses bajaban a reunirse con el humano. No era un templo en realidad. Era un lugar donde los dioses bajaban. ¿Okay? El problema con la Torre de Babel fue que la humanidad quería subir a Dios para hacerse ellos de renombre. Cuando la función de la humanidad es para honrar el nombre de Dios, no para que ellos se hagan de nombre. Estamos nosotros ahora mismo en el sistema babilónico o el sistema de Babel. En realidad no hay un sistema de Babel, sino la historia de Babel se refleja en cómo el hombre ahora quiere tomar todo el crédito. Rechazan la tierra, quieren ir a Martes.
Marte. ¿Quieren ir a Marte? No hay agua, no hay comida, no hay lluvia, no hay oxígeno. Pero ellos quieren ahora crear una civilización en un lugar donde Dios les dijo que no les pertenece a ellos, rechazando la creación de Dios y establecer su propio nombre. Por eso yo sé que estamos en los últimos días. Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio Adonai creó los cielos y la tierra. Siempre era una pelea cósmica de quién era el creador. ¿Quién era el soberano? ¿Eran los dioses ajenos o era el Dios de Israel? Israel ha sido puesto en la humanidad con el propósito y la función de traer el conocimiento de Dios a la humanidad. Esa es la función de Israel, de ser un pueblo separado para que Israel pudiera representar a Dios como sus mensajeros, la imagen del Dios invisible. Eso es lo que Pablo está hablando en Colosenses, que dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Eso no es nada nuevo. Moisés era la imagen del Dios invisible. Adán era la imagen del Dios invisible. Nosotros somos la imagen del Dios invisible. Se supone que representemos a Dios en la tierra con el carácter, con la obediencia. La diferencia es que nosotros no somos literalmente el Hijo de Dios, es Yeshua. Pero Él vino a hacer la función que Adán no hizo. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, aquí estamos viendo que el Eterno le va a enseñar a Jacob quién es Él. ¿Y quién es el que tiene el convenio entre el cielo y la tierra? ¿Dónde está la conexión? Está en Mesopotamia, donde pensaban ellos. Ellos pensaban que Mesopotamia era el centro del universo, el centro de la tierra. El Dios le va a revelar aquí que no, es este lugar. Por eso cuando leemos la historia, y la vamos a leer ahorita, lector. Aquí estamos. El versículo 12, por favor. Tuvo un sueño. Había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Eso es recalcando el convenio que hizo con Abraham y con Isaac. Muy importante, porque esa es la misión y ese es el mensaje que Pablo está llevando en el libro de Gálatas. Y en Hechos capítulo 15, que el mensaje tiene que ir a las naciones. Aquí es donde entra Yeshua, que a través de Yeshua, la imagen de Dios invisible, ha restaurado todas las cosas y ha reconectado el cielo con la tierra para que haya una renovación del convenio. Y ahora es la parte del pueblo reconciliado, de llevar las buenas nuevas al mundo, de que el Dios de Israel todavía tiene una conexión con la humanidad. Amén. ¿Tiene sentido, no? Amén. Ok, siga. Versículo número 15. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Tu convenio, ok, familia, siga. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Este lugar, Amacón. ¿Ve? Siga. Asustado dijo: cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Ahí sabemos dónde es. Cuando no entendemos el vocabulario del templo, el templo va a ser un estudio que yo voy eventualmente, me gustaría hacer, como hemos estado trabajando un poquito más cerca, pues hacer estudios del templo sistemáticamente, poquito a poco. Pero cuando estudiamos el vocabulario del templo, ese es la clave. Que no es Mesopotamia la puerta del cielo, como ellos pensaban, sino que es el lugar donde Dios eventualmente iba a poner su templo, que es la puerta del cielo. El tabernáculo se convirtió en la puerta del cielo. Shiloh, la puerta del cielo. Jerusalén fue el último lugar donde descansó. Y ahí es el lugar de conexión entre Dios y la humanidad, utilizando a Israel como el vehículo de comunicación para las naciones. Entonces, Beersheba es lo que hoy es Jerusalén. No, Beersheba está al sur como una hora y 15 creo. Está muy al sur, allí es donde vivía. Entonces está aquí, mira, Beersheba está acá, Jerusalén está acá y Harán está por acá. Okay.
Y Ok. Beersheba es el lugar donde Jacob vio la visión. No, Jerusalén. Ok. Ok, Beersheba salió, iba para Harán. Ok, y en el Ok. medio descansó porque es muy lejos. Ok, y cuando descansó, ahí tuvo la visión. Correcto. Pero la puerta del cielo es Jerusalén. Ok, La clave estamos es, claros, la clave es, esta es la casa de Dios y puerta del cielo. y la clave es cierto lugar en el versículo 11. Hamacom, sí. Hamacom. Entonces, ¿qué fue lo que dice allí? Déjeme leer el próximo versículo. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Eso era una costumbre que prevalecía en el antiguo Medio Oriente. Lo podéis ver en todos los lugares. Yo creo que Jacob es un lugar en Israel que encontraron ese tipo de piedra como señal. ¿Ok? Entonces dice, y tomó la piedra que había puesto de su cabecera y alzó por señal y derramó aceite allí encima en ella. Y llamó el lugar de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, Luz. ¿Ok? En hebreo significa almendro. Y dice, e hizo Jacob voto. Ok, vamos a parar ahí. Hizo un voto. ¿Ok? Diciendo, fuera Dios conmigo y me guardare en viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Wow, convenio. Lo ratifica, le promete una ofrenda. Yo quiero que ustedes pongan un poquito, hagan marquen ese versículo, el 22. Porque cuando yo llevo 22 años estudiando Torah y capté esto 7 años atrás. Yo siempre me preguntaba, pero si el Eterno trajo a Jacob de Harán y el Eterno le prometió mucha prosperidad y todo y la tuvo, ¿por qué tanto caos con Jacob cuando entró a la tierra? El hermano quería matarlo, le abusaron a su hija Dina, tuvo guerra con Siquem, una casa completamente disfuncional. ¿Sí? Correcto. Y es por lo que está ocurriendo del versículo 18 al 22. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Vamos a traerlo al siglo XXI. Si usted hace convenio con el Dios de Israel y no cumple el convenio y el voto que hizo, caos siempre entra porque eso es transgresión a las condiciones de un convenio. Eso es un concepto de la Torá. Si usted compra un automóvil, tiene que pagar un pronto, después tiene que tener el contrato y está de acuerdo con el porcentaje que va a pagar y la cantidad que va a pagar mensual, ¿no? Ok, y si no lo paga, ¿qué ocurre? En realidad su carro pertenece al banco anyway. Usted se lo está rentando. ¿Ok? Pero si usted no lo paga, se lo quitan. ¿Por qué? Porque usted firmó. Pero aquí, para hacer un voto, tenía que hacer y tomar el nombre, esta es la clave, tomar el nombre del Dios que tú sirves como garantía y ratificación a lo cual tú te comprometes a hacer. Si tú no lo haces, estás tomando el nombre de Dios en vano. Esa es la forma de tomar el nombre de Dios en vano. No es no pronunciar el nombre. Yo antes pensaba eso. Oh, si no dices el nombre de Jorge Babje, no estás honrando. Pero una pregunta, ¿y si yo digo el nombre de Jorge Babje y yo soy terrible esposo y mal padre y criminal? ¿Qué importa? Estoy avergonzando el nombre por mis acciones, ¿no? Ajá. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona hacía un juramento y levantaba su mano, lo hacía en el nombre del Dios que sirve. Eso lo podemos ver, te voy a dar el ejemplo. En el capítulo 30 y se me olvidó, 1. Capítulo 31. Cuando Labán va a hacer un convenio. El versículo 31, versículo 52. Dice, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, de esta señal contra ti para mal. Mira lo que dice el versículo 33. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, ¿ve?
Ellos están haciendo un pacto, Labán con Jacob. Pero mira el vocabulario, dice, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel quien temía a Isaac su padre, por el Dios de Yorjebabje. Interesante, no son nombres, pero dice que él juró en ese nombre. Quiere decir que él tenía que honrar ese convenio. Si no honraba el convenio, había guerra, había una declaración de guerra, porque es traición en contra del Dios por deshonrar su nombre. Mira qué dice, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a su hermano para comer pan. Comieron una comida. Por eso yo no pienso que una persona que no está en convenio no debe comer Pascua. Comer una comida es una señal de convenio, familia. Eso es otra enseñanza. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el lugar. Pero hicieron un juramento de acuerdo a sus dioses, ¿sí? Entonces, cuando él hace, en el capítulo 28, y él hace un convenio con el Dios de Israel, Dios le dice, si tú haces esto, se le reveló, yo soy el creador, yo soy el que se reveló a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob dijo, ok, entiendo, ya yo sé quién tú eres, quiero hacer un convenio contigo. Si yo hago esto y esto me ocurre, entonces yo te traigo a ti un diezmo. En el capítulo 33, 34, el capítulo 32 y 33 del libro de Génesis, usted va a ver el comienzo del caos de la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque regresa de la tierra de Labán, Dios lo protege, lo bendice, le provee todo tipo de provisión, y por el miedo tomó lo que Dios le había proveído en la casa de Labán y se lo dio como tributo a Esaú. ¿Cómo yo lo sé? Pero Rico, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes, Rico? Me alegro de preguntar. En el capítulo 33, me estoy adelantando un poquito, pero no importa. El capítulo 32, en el versículo 2 en adelante, específicamente, versículo 5 en adelante, dice, versículo 2, dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, un lugar bien lindo, yo he pasado por allá con mi gira, muy bonito. Dice, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he tenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para que haya gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. ¡Wow! Guerra. Se va a desquitar. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió. Distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y él le dio todo. Le dio un montón de cosas, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando lo ve de lejos? ¿Cuántas veces se arrodilló? 7 veces. Se arrodilló de lejos. En el antiguo Medio Oriente eso se llamaba bowing and scrapping. ¿Cómo se dice? Bowing, inclinándose o arrastrándose. Era una costumbre. Y en el texto Amarna de Egipto vemos cuando había un vasallo que había hecho algo que no estaba muy complacido el patrón, y veía el patrón de lejos y enseguida se empezaba a postrar de lejos, porque era una señal de sometimiento a alguien mayor. Quiere decir que él ahora tomó lo que Dios le dio y por el miedo se sometió a otro amo, profanando el nombre del Dios que usó para hacer el convenio en el día del sueño. Él se humilló y le llamó tu siervo, Jacob, tu siervo, Jacob. No, él es el siervo de Dios. Él hizo un convenio en ese versículo, en ese capítulo 21. El 20, se me olvidó ahora. El 28.
más que reverencia, se está sometiendo a la autoridad y el poder cuando le dio el tributo. ¿Cuál es el contraste entre él y Abraham? En el capítulo 14, cuando Abraham tuvo la guerra en contra de los reyes en el valle, él se encontró con el rey de Sodoma. Y él le dijo, yo no tomaré ni una sandalia, porque yo he hecho juramento de que no tomaré nada de ti. Él fue fiel a Dios, no importa lo que le costara. Pero Jacob no. ¿Y qué ocurre? Por la transgresión a ese juramento se abre la puerta de la maldición. Dios no maldice a nadie. Uno está de acuerdo. Si te agarran el carro por no pagarte, eso no fue Dios. Esa fue tu irresponsabilidad, no poder pagar. Si tienes trabajo y no estás pagando. Estamos hablando si tienes los recursos. ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios no da maldiciones al menos que tú hayas hecho algo que haya transgredido el mandamiento, el convenio, que ahora te estás poniendo en la esfera de la muerte. Dios, el Dios que yo le sirvo, ese que yo estoy desesperadamente enamorado de él. Nunca lo he visto y no he oído su voz audible como la gente dice, pero creo en él más que nada, que envió a su hijo para rescatarme a mí. La lealtad a él es lo máximo. Amen. Tenemos que aprender a ser leal a él. Amen. Y no todo el tiempo lo somos. Y él pero cuando llega el momento cuando usurpamos la autoridad de Dios y le damos la gloria y la honra a otro que no es el creador, ahí entra un problema. Porque no comparte su gloria con nadie. Tiene sentido, ¿no? Amen. Están viendo como un versículo puede desatar conexiones con otras. Por eso lo hice, para que vean que hay mucha información en estos capítulos. Si vamos al contexto cultural, podemos conectar otros eventos más adelantados que traen confusión. ¿Ok? Seguimos. En idea sumaria de la escalera celestial. En Sumaria era el lugar que estoy hablando en Mesopotamia. Estaba Mesopotamia, Babilonia. Babilonia en ese tiempo no existía. Mesopotamia estaba Ur, Sumer, Sumaria. Y dice, en el antiguo cercano oriente la gente creía que Mesopotamia era el centro y la cuna de la humanidad. Y su Dios era el creador de los humanos. Creían que su área era la puerta de entrada al cielo. Su creencia en el poder de su Dios para llevarlos, ellos creían que era su creencia en el poder de su Dios para llevarlos al cielo. ¿Ok? En Salmos 89, versículo 1 al 8 dice de esta forma: por siempre cantaré de la misericordia del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a mi siervo David. Estableceré tu descendencia para siempre. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tu misericordia, Señor, tú también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Adonai? Dios muy temido es el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están de su derredor. Oh Adonai, Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Elohim? Tu fidelidad también te rodea. Se leen estos versículos y los salmos están tratando de proclamar la soberanía del Creador comparado a lo que las naciones creían. Cuando lees los salmos, es un contraste entre el mundo en el cual ellos vivían a lo que ellos sabían quién era el Elohim. Si los salmos fueran escritos hoy día, fuera diferente. Dios, porque sabemos que nuestra conexión y la oración va más allá que la conexión de Google. Y la información y revelación tuya es mayor que la de Facebook. Señor poderoso, tú nos enseñas a través de tus sueños mejores fotos que Instagram. Los salmos fueran completamente diferentes. Porque para muchas personas esas cosas se convierten en dioses. ¿Me están siguiendo? Sí. Estoy siendo un poquito jocoso con el propósito de hacer un contraste. Si la Biblia fuera escrita hoy, fuera muy diferente. Estuviera hablando de Google, de Facebook, de Instagram. Estuviera hablando de diferentes idiomas, completamente diferentes. De aviones.
Pero estaban viviendo en ese momento. Pero qué interesante que los temas bíblicos, la justicia y la bondad, la viuda y el pobre, el necesitado, lo que es el joven, la educación, es lo mismo desde el tiempo de Adán. Hacer la buena dádiva. Esos son los temas principales de la metodología que yo uso. Templos, montañas, jardines y ríos. En el antiguo cercano oriente, el cósmico Dios guerrero, después de derrotar a los poderes del caos, creía que crearía el mundo y construiría su casa terrenal, el templo. Quiere decir que los templos eran sinónimos en el antiguo Medio Oriente. Todos tenían templos, todos hacían sacrificios, todos tenían sacerdotes, también sacerdotisas. ¿Y cuál es la diferencia entre el templo de Dios y de los paganos entonces? Para más información, teshuva.tv tiene ese tipo de información. Tengo un templo que se llama El contraste de los templos paganos con el de Dios en Teshuva, ¿ok? Y en tesorosdeltemplo.com, ¿ok? Y dice, al igual que el abismo, el más profundo era el lugar para el caos y la muerte, por lo que el templo de Dios pertenecía a la montaña alta. Ahora entendemos por qué era en una montaña alta. Todos los templos del antiguo Medio Oriente tenían que ver con montañas altas. ¿Ok? En la antigüedad, Judá, la montaña en realidad, poco más que una colina, y la ubicación del templo era Sión, se llamaba Sión. El ombligo y el centro del mundo, de acuerdo a Ezequiel 5:5 y 38:12. Los salmos describen a Dios sentado entronizado sobre la inundación, quiere decir, el mar cósmico, en su palacio celestial, Salmo 29:10. El Rey eterno que pone las vigas de sus cámaras superiores en las aguas, Salmo 104:3. Una imagen lo que recuerda el dios mesopotámico. Ea, que era el dios del Éufrates, se coloca en su trono en Apsu, ¿okay? Las primeras aguas frescas debajo de las aguas de la tierra. Y el dios cananeíta, él, descrito en el ciclo de Baal como tener su palacio en la montaña cósmica, que es la fuente del océano primordial, agua fundamental que se llama Baal Zephón, que nos dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo está citando nombres que se conocían en el mundo antiguo. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, voy a seguir porque quiero entrar aquí rapidito. Ok, dice, ya yo leí ese versículo. Cuando leemos el versículo 28, versículo 17, capítulo 28 dice, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Este no es más que la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo, ¿no? Mira cómo dice Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Viene el día de Adonai, el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en una batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Profecía no es fácil. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Adonai y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Ok, el monte de los olivos está aquí y la montaña del templo estaba aquí. Y te está dando una localización geográfica. Cuando dice este lugar, Hamacom es el templo. La puerta del cielo, cuando lees Zacarías, estás conectando ahora el lugar con la historia en Génesis. ¿Me están siguiendo? Son conexiones que nunca vemos. La realidad que tristemente en el sistema religioso cristiano no se estaban haciendo estas conexiones por la falta del contexto cultural y geográfico nada más. Porque no era el enfoque teológico. ¿Me están siguiendo? No están aburridos, Sí. ¿no? No. Ok. Solamente para tener una idea. Nedarim son votos. Quiero entrar en algo específico, no quiero hablar de esto, ya yo lo hablé de esto. Porque lo mencioné ahorita acerca del voto, ¿ok? Me adelanté un poco. Ok. Jacob no fue el mismo lugar donde hizo el voto. Cuando él regresó de la tierra de Harán, ¿a dónde fue? Él no fue a Betel.
Él fue a Siquem. Él dijo, yo regresaré a este lugar. Y él no lo hizo. ¿Me siguieron en esa? Ok. Dice, Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem. Pero cuando leemos el capítulo 28, y ya localizamos dónde estaba el lugar cuando hizo el convenio con Dios, en aquella montaña del sueño, que se llama Jerusalén, el monte, Betel. Él no fue ahí cuando regresó. Recuérdate que cuando él regresa ahora está yendo a Siquem. No fue a Betel. Qué interesante que cuando nosotros damos palabra a Dios que vamos a hacer algo y no lo hacemos, nos desviamos de la correcta vía. Y vamos por una vía equivocada que nos lleva al caos. Eso le ha pasado a muchos de mis contemporáneos maestros dentro del mesianismo y raíces hebreas. Empiezan bien y de repente toman una avenida media rara hacia la izquierda y nunca regresan. Porque no nos estamos enfocando en la montaña. ¿Y qué edificio estaba en la montaña en Jerusalén? ¿Qué edificio se encontraba en la montaña de Jerusalén? Que es muy importante el edificio. ¿En ese momento? No, en aquel tiempo, en de la Biblia, en el tiempo del Mesías. El templo. El templo, No en el tiempo. que es el área que menos se estudia. De Zion saldrá de la ley saldrá de Jerusalén. Ki mitzion tetet Torah. Y de Zion saldrá la Torah. Jerusalén se llama Zion. El templo se llama Zion. Pero lo menos que estudiamos es el templo. Así es. Y por eso hay 10,000 diferentes tipos de calendarios. Y hay 50,000 diferentes, exagerando, 50,000 diferentes tipos de pronunciar el nombre. Y hay cuánta división y debate porque no nos enfocamos en lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Enfocarnos en el lugar donde es la puerta del cielo, donde es la conexión entre el cielo y la tierra, el templo. Amén. Ese es el lugar donde hubo el convenio, donde Isaac fue llevado, donde estuvo estos eventos. Yeshua fue al monte de los olivos, murió, ascendió y descenderá al mismo monte. Zacarías nos habla de la profecía, pero no estudiamos el templo. Y después nos preguntamos por qué estamos perdidos proféticamente. Correcto. Nos dice todos los eventos. ¿Okay? Entonces dice, Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad, y la parcela del campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 ciclos de plata. Ok, vemos que compró un pedazo de tierra, ¿no? ¿Qué ciudad palestina se encuentra ahí hoy? Buena pregunta, ¿no? Gaza. Es buena pregunta porque vemos la historia, sabemos que Jacob compró un pedazo de tierra, pero no la conectamos con el mundo hoy día. El problema en Israel se llama Nablus. Nablus se encuentra en la referencia de Deuteronomio 28. Se llama Habrajá, la montaña de bendición y la montaña de maldición que ocurre en Siquem. Vamos a Deuteronomio 28, 27. ¿Y ese es cuál es el nombre de este? Nablus, del pueblo que tiene ahí. Palestina. Sí, puro palestino. Los judíos entran ahí, tienen problemas. Sí. En Deuteronomio capítulo 27 dice, mira lo que dice. Voy a buscar el versículo. Dice, el monte Ebal, Gerizim y Ebal en Siquem. Cuando van conmigo a la gira lo van a poder ver. Vamos al monte de la bendición y miramos hacia el otro lado de la maldición y en el medio se encuentra ese Siquem y ahí se encuentra Nablus. Fue comprado por Jacob. Ya tenemos a Hebrón, que lo compró Abraham, y Siquem, Nablus, donde viven los palestinos, que lo compró Jacob. Por cierto, allí se encuentran los remanentes arqueológicos de la ciudad. Ok. Dice, en Génesis 29:6, tenemos que entender que el capítulo de... Estoy brincando porque no sé si leyeron la parashá. ¿Se leyeron la parashá? Sí. Ok. Entonces voy a explicarlo de esta forma para que tengamos una idea. Ok. Cuando Jacob fue a la casa de Labán, él no tenía hijos.
Pero Rico, ¿cómo tú puedes probar eso? ¿Cómo puede probar eso? Están haciendo las preguntas buenas. Generalmente los pastores de ovejas eran varones, no eran mujeres. Como el suegro de Moisés, que tenía las hijas y no tenía varones. ¿Ok? Entonces cuando leemos la historia, el capítulo 29, vamos al capítulo 29. Vamos a leer allá. Dice, siguió luego Jacob su camino y no fue a la tierra de orientales, miró y vio en pozo del campamento. He aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y se revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban a las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Interesante. Jacob conoce a Raquel en un pozo. Moisés conoce a Zipoga en un pozo. Yeshua se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. En el mismo lugar. Yeshua con Jacob, no Zipoga. Me encendí. Zipoga, Moisés no se encontró con ellos en Siquem. Entonces, Pero Samaria se encuentra allí, en Siquem. ¿Ok? ¿Este es el pozo en el que se encontró Jesús con la samaritana? No sé, es el mismo área. Es la misma área. La misma área. Ok, dice, y dijo Jacob, no, perdón, discúlpeme, no es el mismo área, eso es en Harán, mala mía. El punto es que se encontró en un pozo, que no en el mismo lugar, eso está incorrecto, estoy mal. Eran varios pozos. Sí, Samaria es donde se encontró Yeshua con la mujer samaritana, pero Jacob no se encontró en Samaria, se encontró en Harán, ok, para que estemos claros, ok, hay que corregirlo. Ok, dejen de confundirme tanto. Y le dijo, Jacob, hermanos míos, ¿y de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Se les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, bien, he aquí Raquel, hija viene con las ovejas. ¿Tiene ovejas? No tenía varones. Ahora se pone interesante la información. Labán no tenía hijos varones en ese momento, pero cuando leemos en el capítulo 31 creo que es, dice, que lo leí temprano hoy, estaba hablando con Lisa y lo leí, ahora no recuerdo dónde es. Cuando dice que los hijos, cuando Labán se iba a encontrar, yo lo consigo ahorita, que habla acerca de los hijos de Labán. Recuérdate que estuvo ¿cuánto tiempo en la casa de Harán? 20 años. Es posible que cuando él llegó allí no tenía hijos varones, solamente hembras. Y en el lapso del tiempo que estuvo allí, tiene un varón. Ahora tiene un problema legal. Eso es lo que vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Dice, porque va a explicar, la razón por la que quiero hablar de esto, porque va a explicar por qué Raquel se robó los dioses de Labán. ¿Ok? Eso es importante. Y entonces eso va a explicar por qué fue que después de los eventos en Siquem, Jacob le dijo a los que vinieron con él, ahora pongan sus dioses familiares y los enterraron. ¿Qué representa eso? Ok. No era idolatría, era otra cosa. Interesante. Labán no tenía hijos varones en ese momento. Labán aparentemente no tenía hijos varones cuando Jacob primero se une a su hogar en Génesis 29. Los hijos de Labán presumiblemente nacieron entre ese tiempo y 20 años después. Génesis 31, 41. Si leo mis notas lo veo. ¿Y esto porque era pastora la muchacha? Sí, porque generalmente en aquel momento esa es la ventaja de tener 5, 15, 20 hijos. Te ayudaban. No manda el hombrecito a cuidar las ovejas normalmente. Sí, seguro, por protección. Pero ya andaba la jovencita. Sí, porque no tenía varones. Muy bien.
Eso es algo que tú lo lees y tú dices, sí, pero como que no. Pero cuando buscas la cultura, cuando en el antiguo Medio Oriente la mujer se preocupaba y tenía que preservar la pureza de la familia y el hombre preservaba el honor de la familia. Hoy día en el Islam no se permiten a las mujeres caminar solas, porque si un hombre la profana trae vergüenza a toda la familia. Si alguien abusaba de Raquel o de su hermana Lea, traía vergüenza a Labán y su familia. Y se le hacía un hijo, imagínate. Abusaban con la mujer de la mujer y le hacían un hijo. Un hijo bastardo, no tiene ahora padre. Por eso fue el mismo problema con Dina, ¿sería Dina? Lo mismo con Dina. Exacto. Ahora empezamos a atar las historias. Esa es la función del libro de Génesis. El aspecto cultural histórico nos ayuda a entender la razón por lo que está ocurriendo a través de la narración. Porque la gente lo lee desde el punto de vista del antiguo, del mundo de hoy, y no lo entendemos y inventamos cuanta loquera. Correcto. Porque queremos hacerlo de acuerdo a nuestra lógica. Familia, ya no tenemos que hacer eso. Ya la información está disponible hoy día. ¿Verdad que sí? Sí. La información está disponible, que tenemos que hacer un poquito de estudio. Y lo podemos ver. Ok. El capítulo 31 de 41 dice, hoy es como un poco más enseñanza, ¿ok? Sí. Así ha dicho, así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas. 6 años por tu ganado has cambiado mi salario 10 veces. 31, 41. Eso es lo que quería leer yo. 20 años, que era el de 20 años. Estoy buscando otra cosa. No lo encuentro ahora. A ver si Lisa me pone el versículo que ya lo citó más temprano. Yo creo que ella está aquí conectada. Lisa está conectada aquí. Versículo 43. Mira ahí. Gracias. Respondió Labán y le dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos. Gracias. Quiere decir que un evento, Shalom, que en el evento en el tiempo de 20 años le nacen los hijos. Ahora hay un problema legal, familia. Porque cuando subió Jacob para encontrarse con Raquel, que está ocurriendo aquí, y lo conoce, Labán le va a decir a él, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso se considera como un vocabulario de adopción en el antiguo Medio Oriente. Un vocabulario de adopción en el antiguo Medio Oriente. La Biblia dice que a nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados los hijos de Elohim, los hijos de Dios, ¿no? Ajá. Eso es un vocabulario de adopción. Por eso tenemos que pasar por la inmersión. La inmersión es el ritual de transición que vamos del mundo de la esfera de la muerte al mundo de la esfera de la vida. Y cuando pasamos y salimos del agua, es como si entráramos en el vientre simbólicamente. Llamamos a él Padre y él nos llama hijos. Y ahora nos da la potestad de ser llamados sus hijos y nos sella con su Espíritu Santo. Somos de él. Cuando Labán le dice, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, es una expresión del antiguo Medio Oriente. Voy a seguir leyendo la información. Dice aquí, cuando se menciona por primera vez en Génesis 31:1, 31:1, mira lo que dice. Dice, lector. Un día oyó lo que estaban diciendo los hijos de Labán. Jacob, 31:1. 31:1. Sí. Sí. Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre y con todo lo que era de nuestro padre ha acumulado toda esta riqueza. 20 años, ¿no? Labán acepta dar a su hija en matrimonio y a Jacob. Pero recuérdate que cuando se conocen en el capítulo, ¿qué? 30, ¿no? 29:13 es cuando le dice que eres de mi sangre. 29:13. Sí. Ok. Dice, y oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió, lo recibió, lo abrazó y lo besó, y le trajo a su casa y le contó a Labán todas estas cosas. Y dice el versículo 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Estuvo con él durante un mes. Ok, perfecto. Él dice, somos familia, perfecto, pero él no tiene hijos. Cuando lo leemos, sí, que son familia, pero imagínate si tú tienes familiares lejanos y tú no tienes hijos en el antiguo Medio Oriente y tú tienes mujeres lindas como tenía a Labán, excepto Lea. En serio, porque dice que
¿Sabían ustedes que la descripción de Lea era que no era linda? It's what it means. Ok, yo lo estudié hace poco. El pobre Lea, con razón se la dieron a aquel también, nadie la quería. Ok. Entonces, se me olvidó lo que iba a decir. I forgot. Do you remember? Se me olvidó lo que iba a decir. Te vi riéndote y se me olvidó. Le aprovechó la oportunidad. Ajá. El problema es si no tiene hijos, tiene que preservar la herencia. Porque si se casa un hijo a un hombre con ella que no es hijo de él, si él muere, ¿quién lo va a enterrar y quién va a proteger la herencia de él que hizo? Así trabajaba en aquel tiempo. Quiere decir, si usted tiene su hija, pero no tiene varones, y después viene un familiar lejano en aquel tiempo, ahora no se acostumbra a eso, pero en aquel tiempo se acostumbraba, ok, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, te adopto como mi hijo, ahora te casas con mi hija y vas a preservar la herencia dentro de la familia, no te la vas a llevar. O sea que en la familia tiene que haber un varón para uno poder darle la... En aquel tiempo sí. La primogenitura siempre iba al varón, al primer. Que por cierto, en la Torah nos habla acerca del problema que hubo con los tribus de Benjamín. Que las mujeres mismas dijeron que vamos a perder nuestra herencia. ¿Qué pasó? Y los hombres de Israel le dieron para que se casaran con ellas, pero para que se mantuvieran en la tribu de Benjamín. Para mantener la herencia de Benjamín. Esto es algo legal. Ok, entonces, cuando él entra allí, está con él un mes, pero después como que cambia de opinión. Entonces, legalmente hay un problema, familia, porque ahora va a haber un intercambio de lo que es la hija de Raquel, que él trabaja por ella 7 años. Esto es importante y tengo que tomarlo con calma y pensar lo que estoy diciendo, porque es legal. Y esto, para nosotros establecer cómo nosotros hemos sido adoptados a la herencia que Pablo habla en Gálatas, tenemos que entender estos precedentes legales en la Torah. Porque Pablo es el único en el Nuevo Testamento que habla de adopción. Más nadie. Yeshua nunca lo habló usando la palabra adopción. No existe en el hebreo. Pero el vocabulario de adopción existe en toda la Biblia. ¿Quieren que repita eso? La palabra adopción, como aparece en el Nuevo Testamento con las cartas de Pablo, no existe en el hebreo. En la forma que lo está usando, pero el vocabulario de adopción se utiliza en la Torah y en los profetas. Te llamaré por mi nombre. Tú eres mío, yo soy tuyo. Está en toda la Biblia. La adopción de Efraín y Manasés por Jacob. Adopción. Pero no dice la palabra adopción. Los judíos no ven la palabra adopción. Por eso cuando leen el Nuevo Testamento dicen, no, pero es que en el hebreo no dice adopción. Sí, pero el vocabulario de adopción se encuentra en toda la Torah y los profetas. Pero como no estudian en el antiguo Medio Oriente, no lo ven y no quieren aceptar el vocabulario consistente en la Biblia. Recuérdate que Pablo está hablando 3.700 años más, 2.000 y pico de años más tarde de cuando los eventos están ocurriendo en Génesis. ¿Están conmigo, familia? Sí. Ok, voy a leer aquí. Dice, Labán acepta dar una hija en matrimonio a Jacob en Génesis 29:19. Nuestra tesis, que Labán adoptó simultáneamente a Jacob, se basa por una notable similitud a la tableta Nusi, ¿ve? La tableta Nusi habla acerca de esto, te lo voy a leer ahorita. En Génesis capítulo 29, versículos 14 y 16, Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso de mi hueso mío. Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente, has de servirme de balde? Hazme saber cuál es tu salario. Es como que, ¿qué pasó? Dice, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ahora, yo no estoy seguro de esto, es mi opinión, es mi teoría. Pero es interesante cómo cambia de mente. Va a ocurrir algo aquí. Es posible que él diga, te adopto, pero ahora hay un problema. Como que no me gusta la idea. Estuvo con él un mes y después dijo, como que hay algo aquí. Yo no estuve allí, yo no sé lo que es, no voy a especular tampoco. Pero ahora nos vamos a enfocar en la dinámica entre Labán, Jacob,
en referencia a Lea y a Raquel. ¿Y por qué ocurrió ese caos tan grande? ¿Y por qué Labán usó esa situación y le cambió, le dio la otra cuando él quería a Raquel? Te digo, Raquel tenía que ser linda, ¿viste? Trabajar 14 años por una mujer. En serio, como dice Walter. Pueden traer más información. Y esto es importante porque en Génesis hay cosas que tú puedes leerlo y traer una aplicación espiritual, pero en realidad en eso no es que nos vamos a enfocar esta primera ronda. Yo quiero establecer una base sólida, cultural, legal, que después volvamos de nuevo a decir, ok, esta vez vamos a buscar una aplicación espiritual como se aplica a nosotros en nuestra vida hoy. Pero creo que el primer ciclo de Torah, para todas las personas que están aprendiendo, debieran siempre concentrarse en el texto, lo que es concreto, la cultura, la geografía, la historia, la topografía, unos temas importantes para poder entenderlo. Porque si no, siempre vamos a ir en círculos. Va a entrar una persona que ha estudiado un poquito más de usted y le va a dar una idea acerca, por ejemplo, en Génesis capítulo 6. Todo el mundo se enfoca en quiénes eran los caídos, sí, los gigantes. Y la Biblia dice que murieron después del diluvio. Eso va a cambiar mi vida a mí. Entonces se enfocan en eso. O si la tierra era 1 billón o 2 billones de años, o si fue creado en 7 días o en 5 días. No, eso no es el punto principal del texto. Para una persona en el tiempo de la Biblia, era la función de la tierra. El caos versus el orden. La vida o la muerte. ¿Quién era el que tenía dominio sobre el cosmos? Si Moisés estuviera entre medio de nosotros ahora mismo, escuchando a la gente hablar de la Biblia, estuviera sorprendido y dijeran, están leyendo mis palabras. ¿Él escribió a quién? ¿Él escribió a los babilónicos o le escribió a los hebreos? A los hebreos. ¿Somos nosotros nacidos en Israel? Con el idioma, con la cultura. No. Entonces tenemos mucho trabajo educativo que buscar y estudiar para entender la mentalidad. Yo he estado ya en Israel un montón de tiempo, muchos años, gracias al Eterno, un honor. Y mi esposa sabe lo mucho que uno aprende en un autobús. Tú vas en el autobús, un ejemplo, mostaza. Hay una parábola de la mostaza, ¿verdad que sí? ¿Ustedes la entienden? Yo nunca la entendí hasta 3 años atrás. 3 o 2 años atrás, mi gira en español, una de ellas. Fuimos en primavera. Yo he ido a Israel en diciembre, noviembre, a finales de octubre, enero, mayo, pero nunca en marzo. Bello, precioso, espectacular. ¿Ok? De repente llegamos y hay unas flores bellas, lindas, preciosas, ¿verdad? Por todo Israel. Todo Israel, increíble. Amarillas, preciosas. Y yo digo, wow, pero yo nunca las había visto. Y voy por todos lados. De repente vamos subiendo para el Golán. Y cuando vamos mirando una montaña, que estábamos mirando el valle de... ¿Cuál es ese valle, Yolita? ¿Se acuerdan? Hay un valle espectacular en el norte de Israel. The Hula Valley. The Hula Valley, right? Donde están todas las aves y está algo bellísimo. De repente, en toda la montaña se encuentran todas estas florecitas amarillas preciosas. Algo espectacular. Yo tengo fotos, si la quieren ver después se la enseño. Precioso. Está en todo Israel en ese tiempo. Y una persona en la gira dice, oye, qué lindas son esas florecitas amarillas. Y le preguntó a la guía, ¿qué es eso? Y la guía dice, eso es mostaza silvestre. Mostaza silvestre. En ese momento yo casi brinco de mi silla y digo, la parábola de la mostaza. Ahora lo entiendo. Si vamos a la parábola dice que el reino de Dios es como ¿qué? Un grano. Un grano. Yo me puse un grano aquí, chiquitico, pero la planta llega hasta acá. ¿Ok? Y le da una belleza espectacular a todo el panorama. Entendí la parábola, porque me dijeron que no importa si lo tratan de cortar, nunca muere ese tipo de planta, siempre sale. Y cuando empieza, when you see it in the hillside, cuando lo ves en la montaña,
le da una belleza espectacular. La razón por la parábola, ya me dejo saber cuándo, en qué tiempo del año Yeshua hizo esa parábola. Yo necesito un PowerPoint, ¿verdad que sí? PowerPoint. En Israel los PowerPoints son así. Estás apuntando con el dedo, PowerPoint. ¿Me siguen? Sí. Yo trabajo fuerte para este chiste, ¿oíste? En Israel, ¿te recuerdas, Alisandra, cuando fuimos al mar de Galilea? Que ese fue el lugar que más impactante tuvo. Esa hermanita que usted ve aquí cuando fue a Israel, if you don't mind, ella no creía como nosotros. Ella es amiga de nosotros y de mi esposa y decidió ir a Israel sin tener ningún conocimiento de las cosas de la Biblia. Y nosotros hicimos tranquila. Ella asistió a todas las enseñanzas. Yo nunca le dije que tenía que ir. Ella se mantenía en la gira y de noche iba a todas las enseñanzas. Tomó más nota, creo, que la gente que creía. ¿Ok? Llegó el mar de Galilea y de repente esa mujer empieza a llorar. Tuvo una conexión con la tierra. Y yo siempre le digo a la gente que si Dios te ha llamado, te ha invitado a la tierra, es porque quiere encontrarte y tener una visita contigo para enseñarte la belleza de la tierra, para darte de comer en la tierra, para que seas un espía del Eterno, para traer un buen reporte de la tierra. Y ella empezó a llorar en el mar de Galilea. Y yo dije, yo sé que algún día ella va a vivir así. El Eterno la agarró rapidito por el anzuelito en el mar de Galilea. Ese pez cayó. Un año más tarde, mira. 1 o 2 años más tarde está acá. 4 años ya, wow. No tenía yo que decirle, mira, Cristo te ama, tienes que arrepentirte porque te vas para el infierno, pagana. Yo nunca le dije eso a ella. ¿Sabes lo que yo le dije cuando ella iba con nosotros? Yo le enseñaba, mira la tierra de mi rey. Este es el paraíso que Él te puede dar a ti. Mira la comida que comes, esa la da mi rey. Mira el lugar donde estás pisando, aquí estuvo nuestro Mesías. Y la conexión viene por una relación íntima. Ahora pude entender un poco más en la tierra, es así. ¿Ok? Continuamos para terminar. Dice, la base del matrimonio israelita. No, voy a seguir adelante. Dice, ok, el capítulo 31, versículos 14 y 16. No nos ha tratado como extranjeras, como estaba hablando la hermana, que ya lo conectó. ¿Te recuerdas que te dije que iba a leer el versículo? Recuerden lo que le dije anteriormente. Hay un dote para ella y el esposo y el papá se suponía que le diera la misma cantidad a la hija como doble protección. Ok. Dice, Raquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. ¿Ve? Le robó todo el dinero a ella. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios ha dicho, hazlo. ¿Están viendo ahí, no? Dice, según Génesis 31, versículo 14 al 16, Raquel y Lea evidentemente esperaban que recibieran una herencia de la casa del padre. La primogenitura le va al hijo, pero le dan una herencia ok. A pesar de que también él tenía hijos en Génesis 31:1. Ahí lo dice, vamos a ir allá. Por eso es el que estaba buscando temprano. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado a todo lo que era nuestro padre, los hijos de Labán, ¿ve? Así que tenía hijos. Y dice, posiblemente las hijas heredaban bajo la ley siria, al menos si eran mayores que sus hermanos. Se ha sugerido que de conformidad con las prácticas atestiguadas en Nusi, Labán había adoptado a Jacob y que esta relación se encuentra en el fondo de sus transacciones de propiedad y otros tratos. La queja de las mujeres de que su padre Labán había estado usando el dinero dado a nosotras, el dote. Pero ¿cuántas veces hemos leído eso y nunca lo captamos? Podría referirse a su dote, que puede haber sido además de su herencia esperada. Entonces, Génesis 31:19 dice, mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos
que se llama Terafim, que era de su padre. Ahí donde entra una dinámica bien interesante. Hay dioses domésticos y familiares. Yo sé que a lo mejor no pueden verlo de ahí, pero lo voy a leer. En algunos de los archivos de a mediados del segundo milenio antes del Mesías, los documentos legales nos permiten ver cómo los dioses de la familia figuraban en la herencia. En Nusi, varios textos indican que el heredero principal recibía a los dioses de la familia. En este caso los hijos, el hijo mayor. En el texto de Emar, un documento sugiere que los dioses del hogar no se le darían a un hombre fuera de la familia. Estas son cosas legales, familia. Esto no es algo que yo me inventé. Estos son estudios ya validados. La página está ahí abajo, la pueden ir a ver ustedes. ¿Okay? En el texto de Emar, un documento sugiere que los dioses del hogar no se le daría a un hombre fuera de su familia. Raquel no tendría derecho a esta parte de la herencia ni a Jacob. Labán estaba lógicamente angustiado sobre este incumplimiento de las prácticas de herencia. Además de preocuparse de que el cuidado de los antepasados se pondrá en peligro por la pérdida de las imágenes, porque ellos pensaban que las imágenes domésticas es lo que mantenía el espíritu de los antepasados presente. No había conexión con los antiguos. En la Biblia, la conexión con los antiguos es el convenio. En el Antiguo Medio Oriente eran los dioses familiares. ¿Cuántas personas usted conoce que en sus casas tienen su virgencita o tienen su patroncito? Y hasta los cárteles tienen en Malverde. Increíble. Impresionante. Oye, tú ves y le oran a un dios de la muerte. El mundo está loco. Ok, Labán está lógicamente angustiado de este incumplimiento de las prácticas de herencia, además de preocuparse de que el cuidado de los antepasados se pondrá en peligro por la pérdida de las imágenes. Los dioses de la familia no solo eran el empate entre la unidad familiar y su propiedad, sino también el corazón de la familia. Familia, eso no solamente era una imagen, eso era lo que los unía. ¿Qué ocurre en nuestros medios cuando queremos seguir la Torá en una familia que adora a otros dioses o imágenes? Muchos hasta ni te hablan, te desederan, porque ya no tiene ese vínculo familiar que conecta con la creencia en ese Dios o esa imagen. Por lo tanto, podemos concluir que el interés de Raquel en el terapín, se llama terpen, tiene más que ver con la familia y la herencia que con el tema de adorar a otros dioses. Los espíritus de los antepasados no sustituían a las deidades, aunque algunos usos de ellos ciertamente fueron proscritos en el yahwismo ideal, ya que él finalmente tomó forma. Génesis 31, 34 y 35. Versículos 34 y 35. Si están conmigo, díganme. Amén. Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no lo encontró. Ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues yo estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. ¿Por qué ella no se levantó? Estaba en su periodo, ¿verdad? Y muévete. Porque se consideraba como impura. Como está impura, no se tocaba. Y todo donde ella sentaba era impura. Eso es consistente no solamente en el templo, en la ciudad de la Biblia, pero también en el Antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Era fácil. Levántate y muévete. No, donde te sentaste está impuro, no puedo ni tocarlo. Porque ellos pensaban que una mujer en su estado de impureza era un ataque a los demonios. ¿En serio? En el Antiguo Medio Oriente, ellos pensaban que una persona que tenía, la mujer en su periodo, era que tenía ataques demoníacos. Los demonios estaban atacando. Un hombre con una descarga seminal estaba teniendo sexo con espíritus inmundos. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que en los templos ellos hacían sacrificios
para poder mantener los demonios fuera del templo. Entonces ellos lavaban las cosas con la sangre, lavaban los ídolos, lavaban las malas, ponían sangre así en la pared para lavar la pared con sangre para mantener los ídolos fuera, pero los demonios fuera. Por eso fue que no hizo nada. Para ellos eso significaba algo. ¿Están aprendiendo algo nuevo? Sí. Ok. Y ella le dijo a su padre, ya yo leí ese, ¿no? Ok. Sidney Smith, ¿qué eran los Terrapins? El Jornal Teológico de los Estudios Teológicos de 1932. El robo de los dioses de Raquel, Génesis 31, 19, versículos 30 y 35. Sin embargo, es inequívocamente, paralelamente, los dioses aparentemente constituyen el título de la parte principal de la herencia y el liderazgo de la familia. Debido a que Labán tenía hijos engendrados, Jacob no tenía derecho a los dioses de Labán y la indignación de Labán está justificada. ¿Ok? Por eso él respondió de esa forma. What I do? Oh, I thought I did something. Okay. Respondió Labán a Jacob: las hijas son mías, los hijos son míos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas dieron a luz? ¿Okay? Porque él pensaba que la familia de Jacob le pertenecía a él. Pero no había la prueba de la herencia. ¿Qué era qué? Los dioses. No puede reclamar nada. ¿No lo captaron? Ah, ¿viste? Él no encontró los dioses, aunque Jacob y los hijos y las hijas estaban en la casa de Jacob. No puede reclamarlo. ¿Dónde está la garantía? Están viendo la legalidad detrás de una historia que tú la lees y tú dices, wow, pero qué problema. ¿Por qué la pusieron en la Biblia? ¿Por qué me interesa qué pasó con Labán? ¿Por qué nos dice que Jacob fue 20 años y tuvo un gran éxito, se consiguió 2 grandes mujeres, tuvo hijos y regresó a la tierra en victoria? ¡Wow! No, te dice todo lo que pasó con un propósito. Ahora, después podemos hablar de la aplicación espiritual de eso. Y cómo es que nosotros en la dispersión, 2000 años, así como Jacob estuvo 20 años en la casa de Labán, en la dispersión. Y es interesante que las 10 tribus de Israel fueron dispersas exactamente en el área donde Jacob vivió por 20 años en la casa de Labán. Y ellos adoraron los dioses de Labán. Ahora podemos conectar la Biblia cuando tenemos la legalidad fundamental de lo que es el concreta, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué Labán hizo esa declaración? La historia de Labán, Jacob y Labán, a la luz de Nusi. Las siguientes palabras de Labán son inteligibles solo si se entiende cómo se dirige Jacob en la capacidad de este último hijo adoptado de Labán, no como yerno. Las hijas son mías, los hijos son míos, los rebaños son míos, los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Porque veo que ya yo, pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas dieron a luz? Labán aspiraba a ejercer la autoridad patriarcal sobre todos sus hijos y nietos, siempre y cuando él viviera. Jacob, como el hijo adoptivo de Labán, las esposas, niños y rebaños de Jacob pertenecían a Labán, y es verdad. ¿Okay? Labán tuvo todo el derecho de castigar a Jacob por huir y robar a los miembros de la casa de Labán. Pero Labán eligió ser indulgente por las razones religiosas. No tenía los dioses. No podía reclamar nada. Entonces, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros somos justificados por fe. ¿Sí? Y cada vez que decimos somos justificados por fe, Pablo dice no, porque somos hijos de Abraham. No es que adoramos a Abraham, pero Abraham tuvo un convenio que el convenio de Abraham fue bilateral o unilateral. Unilateral. Quiere decir que Dios se encarga de proteger a Abraham, Isaac y Jacob. Y como dijimos hoy, que dice, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra, en el capítulo 28, ¿no? Quiere decir que el Eterno mantiene el convenio de Abraham vigente a través de todas las generaciones. Pablo entendía eso.
Y cuando nosotros buscamos una herencia de un reino que no nos pertenece, nosotros pues pasamos por el ritual de transición, convenio, juramento, que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo y crees en tu corazón que Dios los resucitó de los muertos, serás salvo. Juramento. Y después, ahora con la condición de obedecer. ¿Quién nos garantiza a nosotros nuestra heredad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es nuestro testigo de ser incluidos en el reino de Dios? Yeshua. El Mesías es nuestro testigo fiel. Labán necesitaba los dioses para justificar su herencia. Nosotros lo que tenemos es el testigo fiel, el Hijo del Dios viviente, que es nuestro testigo para dar testimonio de que somos parte del reino de su Padre. ¿Me están siguiendo? Ajá. Quiere decir que la historia en Génesis es un contexto legal de cómo Dios mantiene su convenio con su pueblo. Pero como fue infiel Jacob, de cuando regresó y el miedo le guió a dar el tributo que le había prometido a Dios, se lo iba a dar ahora a otro amo, a Esaú. Tengamos cuidado de no hacer lo mismo nosotros. De tomar el tributo que le debemos a Dios y pagárselo a una persona que nos está guiando a la idolatría. Nos está guiando a la desobediencia a la Torah. ¿Me están siguiendo con ese comentario? Sí. Muchas personas dan la ofrenda y diezmo en lugar donde no enseñan la Torah, donde les enseñan a romper los espacios sagrados, donde les enseñan a no obedecer el mandamiento. Ok. Es como usted ir a una casa de carne, una de las mejores que venden carne, espectacular. ¿Cómo le dicen? How do you say steakhouse in Spanish? Carnicería. Carnicería, pero más que eso, que preparan la carne por no comer. Manis. Un restaurante. Un steakhouse es como... Sí, pero que decir en español. Una casa Está de bien steak. gringola. No, pues es que no es ¿Cómo? restaurante donde venden... Churrasquería, eso. De repente usted va a una churrasquería y paga por el mejor pedazo de carne y le traen un hamburger. No. Ok, ¿usted está contento con eso? No. Entonces, cuando nosotros entramos a la Torah, si usted va a apoyar, ayudar o hacer algo de acuerdo a lo que es, aprendamos de Jacob. No le demos el tributo de Dios a una persona que no le tiene su mejor porvenir. Esaú quería matarlo. Esaú, por cierto, cuando dice que lo abrazó y lloró y lo besó. ¡Ah! Eso es lo que dice el texto hebreo. Que lo quería morder. En el texto hebreo donde dice la palabra beso, nosotros pensamos que le dio un beso, ¡mua! Pero el beso era con odio. Porque los judíos, el escriba de la Torá, hizo algo bien interesante. Encima de la palabra beso en hebreo, le puso 6 punticos arriba de la palabra. Los rabinos te enseñan que esos punticos no tienen ningún valor de vocales ni nada. Esos punticos tienen un significado. Eran los dientes de Esaú que quería matar a Jacob. Por eso es que los enemigos de Jacob nunca quieren paz. Sí, paz, y después te quieren matar más tarde. Y ese siempre ha sido el patrón en el Medio Oriente. Los musulmanes no hacen convenios. Ellos hacen tratados. They have an agreement. They don't make a covenant. Los últimos que hicieron el convenio con los israelitas fueron los egipcios, con Sadat y Menachem Begin. Los dos murieron. ¿Por qué? Porque son enemigos. Comieron pan en sal. Hicieron un convenio y por eso los egipcios no atacan a los judíos. No pueden. Porque usaron el nombre de sus dioses como garantía en ese convenio. En el Medio Oriente los convenios significan cosas muy fuertes. Los palestinos nunca van a hacer un convenio con los judíos. ¿Por qué? No pueden. El musulmán nunca va a hacer un convenio con gente que se llaman los kefa, ¿cómo se llama eso? Los infieles, infidels. Nunca lo va a hacer. Hacen un agreement, pero nunca un convenio. Sumamente importante que usted recuerde. Lo va a ver en la noticia. Oh, they had an agreement. Siempre lo rompen. Ellos pueden romper el acuerdo.
Pero un convenio no. Porque al momento que ya hace un convenio, tiene que usar el nombre de su Dios como garantía. Y ellos son los únicos que viven de acuerdo a esos principios del Antiguo Medio Oriente hoy día. Los judíos también. Si un judío te da palabra que va a hacer y lo jura, lo va a cumplir. Se llama Shvuah Venedarim. Los votos y los juramentos. Eso es serio. Por eso cuando la gente sigue usando el nombre sagrado de Dios y lo hace común, no entienden lo que están haciendo. Es un nombre kadosh, santo. No estamos diciendo que no queremos usarlo, sino que tenemos que tener cuidado cómo se usa y en qué ámbito se usa. De repente está haciendo un convenio con una persona usando el nombre de Dios por decir el nombre de Dios y después rompe ese convenio y está profanando el nombre de Dios. Hasta dicen te juro por Dios, dicen. Sí, imagínate si lo dice por el nombre sagrado. Después no puedes quejarte del caos que viene a tu vida si no cumples ese voto. Los católicos son más fieles a los votos que los mismos cristianos. Un católico hace un voto y hasta de rodillas caminan una milla. Sí. ¿Serio? ¿Verdad? Yo lo veo, que es ridículo. Uno lo ve como ridículo, pero en realidad por lo menos guardan el voto que hicieron y lo cumplieron, aunque le duele la rodilla. No estoy de acuerdo, obviamente, pero nosotros hemos hecho un voto de lealtad al Dios de Israel a través del Mesías Yeshua. Y cuando viene una persona que nos tira un pedacito de dulce al frente de nosotros, nos vamos corriendo por allá. Por favor, por eso es que yo hago este tipo de estudio ahora con ustedes. Si ustedes continúan viniendo, dándome la oportunidad, cuando llegue el ciclo, segundo y tercer ciclo de la Torá, yo espero en mi corazón que ya haya podido establecer una base sólida, legal, de estas cosas bíblicas para que no tengan buscar especulaciones y sacando 50,000 patas al gato. Que una persona diga, no, y van a poder reconocer lo que es la legalidad bíblica versus una opinión o una explicación espiritual. Y cuando te dicen, no, mira que aquí dice, ok, pero ¿dónde usted consiguió eso? ¿Cómo puede validar ese punto? Con mucho respeto. Y después dice, eso es una explicación espiritual. Sí, sí, mi hermano, usted no tiene que aceptarla, una opinión. Si va en contra del contexto legal, es una opinión. Y la opinión no va por encima de la legalidad bíblica. Ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni mi interpretación, siempre y cuando me mantengo siempre en lo que es la legalidad. Y usted sabe que cuando es una opinión se lo digo, esta es mi opinión. Porque yo entiendo que si es mi opinión, usted puede descartarla si quiere, no hay ningún problema. Pero si yo impongo mi opinión como un hecho, a largo plazo nos causa problemas. Y cuando estudiamos la Torah, pues estas son cositas que estoy aprendiendo. Pregúntame cómo lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque muchas veces en el pasado, ¿te recuerdas, Yoli, que había ocasiones que tenía que defender una posición? Y yo, no. Por eso es que le leo las cosas. Y yo sé que los nombres de Ulu, Ubuski, Enascu, y no son un poquito tediosos, ¿no? Pero si usted lo ve Pero lo vimos. y después lo puede entender poco a poco, cuando lee la Biblia el año que viene, va a decir, wow, ok, ahora entiendo. Aquí hay una adopción, aquí se encuentra en Harán, allá fue Israel, aquí está ocurriendo esto, es un patrón que continúa a través de la Biblia. Y cuando usted termine el libro de Deuteronomio, va a ser un ciclo que entiende la narración bíblica desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Después, cuando lea Josué, va a entender, porque está en la tierra de Canaán, donde entró Abraham, Isaac y Jacob, donde ocurrieron unos eventos importantes, donde hay una historia, donde hay un relato, donde hay una geografía, un lugar verdadero. Es una familia de verdad que tiene problemas. Yo no sé por qué la gente quiere ser parte de Israel. Es una familia disfuncional. Mira, te voy a enseñar rapidito para terminar. Jacob no quería a Lea. Nadie quería leer. Le dieron 2 mujeres más que él no quería. 3. El caos. Y hay gente que quiere más de una esposa. Ay, por favor. Por favor. Con una es y tengo la mano llena, pues tan buena que es, necesito enfocarme en ella nada más. ¿Ok? Imagínate 3. ¡No! ¿Sabe que en el Islam, si usted se puede casar con más de una mujer? Pero si tú le consigues, yo vi un video el otro día de una mujer poniendo gasolina, tenía un Ferrari. Y alguien le preguntó, what do you do? Y ella dice, yo soy la segunda esposa. Quiere decir que la primera esposa tiene que tener un Ferrari. Del mismo color igualito. No. No se preocupe.
No, las piedras las dejamos atrás. Quiere decir que Rachel ya sabía inteligentemente lo que el papá iba a hacer con ese ídolo. Ya ella tenía ese conocimiento cuando ella lo ocultó, ¿cierto? Yo creo que por eso fue que ocultó los ídolos, porque ya habían 20 años de historia. Mire, no importa lo mucho que los hijos amen a sus padres, pero cuando se casan hay un vínculo de convenio y la lealtad, aunque está con los padres, pero también está más con el esposo. Esa es la idea. Entonces ella vio como este hombre Jacob era un hombre bueno, digno, honrado, y ve como su padre, qué vergüenza que la pobre muchacha ve al padre abusando de él. Entonces, 20 años de ese tipo de abuso. Ella tuvo que esperar 7 años más por él, mientras su hermana se lo estaba disfrutando. ¿Ah? ¿A la semana de qué? ¿A la semana de qué? ¿Sí? Pues yo lo perdí, enséñamelo porque no lo había visto. No, enséñame, búscalo. Sí, porque yo pensé que tenía que esperar 7 años más. Ah, pues fíjate, uno aprende todos los días, ¿viste? Ah, pues está bien, pues no fue tan malo la van entonces. No quiero verlo porque I haven't seen it. El hecho de que yo enseño no quiere decir que tengo todos los puntos perfectos y quiero aprender también, enséñame. ¿Verdad que sí? Tiene buena maestra. Así es, mi amor. ¿Qué capítulo y versículo? Digan, pruébelo. En hebreo y en arameo. Sí, pero I want to see it. Versículo y capítulo, arameo y hebreo. 29-27. Ok, dice, 29-27. Voy a leer el 25. Venida la mañana, he aquí que Lea y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te ha servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor ante la mayor. Cumple la semana de esta. No, son 7 años. Es una expresión. Es una expresión. Dice, cumple la semana de esta. Ok, déjame leerlo. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Aquí, pues está bien tranquilo, no se preocupe. ¿Viste? Cuando agarra el maestro, ¿viste? Ya, se juntaron todas. What? Ok, ya. Sí, está bien, lo voy a leer, tranquila. Me lo perdí, ¿no? Imagínate, pierdo con una, imagínate Jacob con 4. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de aquella. Y él, pero déjame terminar. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y le dio Labán a Raquel, su hija, Silva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún 7 años. Entonces se casó, ok, trabajó 7, cumplió la semana de él y después le dio a Raquel y después cumplió 7 años más. Dice aquí en la Biblia interlineal. Sí, que yo nunca te digo, hay que validar eso, espérate. Y dice que puede ser un periodo de 7 días o 7 años. Exacto, por eso es que yo digo 7 años, porque el periodo de 7 semanas puede decir así, pero vamos, suena a mí, no me molesta estar mal, eso es lo de menos. Deja buscar aquí, espérate. Deja buscar mis recursos, porque mis recursos es lo único que vale. Eso echando broma. Mami, ¿qué capítulo y versículo es de nuevo? 29, ¿verdad? 29, 27. 29, 27. Ok.
¿Sabe una cosa? Hay que buscarlo porque yo había leído un recurso, escúcheme por favor, yo había leído un recurso que una semana también puede representar 7 años. It's true. No. Pero ahí dice la siguiente semana. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, sino que yo leí y yo entendía que eran 7 años basado en eso. Pero es posible que yo estaba equivocado y no hay ningún problema. No hay problema. Pero fíjate, es una oportunidad para esto es bueno que ocurra porque ¿qué está ocurriendo? La dinámica de un maestro y los estudiantes en la cual ustedes se convierten también en mis maestros. Porque hay cosas que uno estudia todo el tiempo. Como te dije, yo estudié un recurso que interpretaba la semana como 7 años. Pues, honestamente, pues me enfoqué en eso. Pero ahí dice que fue la otra semana. Así que he sido corregido y no tengo problema aceptar cuando tengo que aprender y adaptar mi posición. Aleluya. Amén. Lo bueno que fue por su esposa. No, es que, mira, no importa por quién sea, pero mira la dinámica. Si se hace bíblicamente, con respeto, debemos aprender del uno al otro. Y esa es la idea, fíjate. Por un lado me alegro que ocurrió, porque ahí yo me adapto, voy valido el recurso y hago mi corrección, porque en realidad yo no pierdo nada. Aprende uno más. Amén. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom a todos. Y el sábado tienen el primer servicio en Roca Eterna a las 5 de Shabbat.